teoría de la contabilidad de Cantor se enfoca en la clasificación de conjuntos basada en su tamaño o cardinalidad, introduciendo conceptos fundamentales como conjuntos contables y no contables. La obra de Cantor estableció que no todos los infinitos son iguales. Específicamente, demostró que el conjunto de los números reales es más grande que el conjunto de los números naturales, a pesar de que ambos son infinitos. Esto se ilustra mediante la construcción de bijecciones entre conjuntos, una técnica que Cantor perfeccionó a través de su famoso argumento diagonal. En la teoría de la utilidad ordinal, estos conceptos de contabilidad juegan un papel crucial al permitirnos comparar las preferencias individuales sin necesidad de asignarles valores específicos. La representación de preferencias mediante funciones de utilidad se fundamenta en la capacidad de ordenar estas preferencias de manera coherente y completa. Conceptos que se ven influenciados directamente por la teoría de conjuntos de Cantor. Un conjunto X se clasifica como contablemente infinito si puede ser puesto en correspondencia biunívoca con el conjunto de los números naturales. Esto significa que existe una función biyectiva, f, tal que mapea al conjunto X al conjunto de los números naturales, es decir, a cada elemento en los naturales le corresponde un único elemento en X y viceversa. La existencia de una función biyectiva implica que podemos listar o enumerar los elementos del conjunto X en una secuencia ordenada. Matemáticamente, si el conjunto X es contablemente infinito, para cada iésimo elemento en el conjunto X existe un iésimo elemento en los naturales, tal que la función evaluada en el iésimo elemento en los naturales es igual al iésimo elemento en el conjunto X correspondiente. Consideremos P el conjunto de todos los números enteros pares positivos. Definimos una función biyectiva, f de n igual a 2n. Esta función asigna a cada número natural n, su doble, que es un número par positivo. Lo que resulta en la siguiente secuencia, demostrando que el conjunto P es contablemente infinito al poder listar sus elementos en el mismo orden que los números naturales. La distinción entre conjuntos contables e incontables es fundamental en la teoría de conjuntos y tiene aplicaciones significativas en varias áreas de las matemáticas. Todo subconjunto de un conjunto contable es contable. Esto implica que, dados una biyección F y un subconjunto A, existe una función inyectiva G que mantiene una correspondencia 1 a 1 con los naturales. La contracción o expansión de conjuntos contables mantiene la propiedad de contabilidad. La unión contable de conjuntos contables es contable. Si se tiene una colección de conjuntos contables, entonces su unión también es contable. Un conjunto de intervalos no degenerados en los reales tal que la intersección entre cualesquiera dos de ellos tiene a lo sumo un punto es contable. Esto se debe a que cada intervalo contiene al menos un número racional, y los racionales son contables. El conjunto de los números reales es incontable. Cantor demostró esto utilizando su famoso argumento diagonal, que revela que no es posible listar todos los números reales en una secuencia numerable, como se hace con los naturales. El conjunto de números racionales es destacable, ya que es contable y posee una estructura de orden natural. Estas dos propiedades son cruciales en diversas aplicaciones del análisis real. Entender la forma en la que se pueden contar y ordenar conjuntos como los racionales conlleva a importantes implicaciones en la teoría de la decisión. La primera proposición para entender la estructura de las relaciones de preferencia en teoría de utilidad es la siguiente. Esta proposición garantiza que podemos establecer una correspondencia ordenada entre cualquier conjunto contable linealmente ordenado y el conjunto de los racionales. Sin embargo, esto no implica que las propiedades teóricas de orden de cualquier conjunto contable sean idénticas a las de los racionales. Los conjuntos parcialmente ordenados posets
poseen una rica estructura que permite comparaciones entre sus elementos. Cuando se preserva este orden a través de una función entre dos posets, se presentan conceptos de incrustación e isomorfismo de orden. Esto nos dice que si dos posets son isomorfos en orden, son indistinguibles en cuanto a sus propiedades teóricas de orden. Es decir, uno puede ser considerado simplemente como un reetiquetado del otro en este aspecto. Tal isomorfismo actúa como una relación de equivalencia en cualquier clase dada de posets. La estructura de orden en conjuntos contables y su comparación con los números racionales se destaca por la propiedad de densidad de orden. Esta propiedad es esencial para identificar los conjuntos cuyas estructuras de orden son indistinguibles de los racionales. Esto nos dice que la densidad de orden es una condición suficiente para el isomorfismo de orden entre dos los sets contables, lo cual es un resultado profundo en la teoría de conjuntos, y tiene implicaciones significativas en otras áreas como la topología y la teoría de la medida. Nos ocupamos del problema de comparar el tamaño de dos conjuntos infinitos. Una introducción a este tema ya se hizo, donde se mostró que el conjunto de los naturales y el conjunto de los racionales son igualmente numerosos, mientras que el conjunto de los reales es más numeroso que el conjunto de los naturales. Debido a este ordenamiento cardinal, es decir, gracias a la relación de sucesor en el orden cardinal, se obtiene lo siguiente. La teoría de conjuntos y el análisis matemático están fundamentados en varios teoremas clave, que permiten comparar y analizar estructuras de conjuntos de manera profunda. El teorema de Schröder-Bernstein establece una condición suficiente para la equivalencia cardinal entre dos conjuntos. Indica que si cada conjunto puede ser mapeado en el otro sin sobrepasar o sin dejar elementos sin pareja, entonces ambos conjuntos tienen el mismo tamaño en términos de cardinalidad. El teorema de punto fijo de Tarski es una herramienta poderosa que garantiza la existencia de un punto fijo en funciones automapeadas que preservan un orden dado en un conjunto. El teorema de descomposición de Banach proporciona un método para descomponer conjuntos en relación con funciones que mapean entre ellos. Finalmente se tiene que todo conjunto puede ser bien ordenado. Esta es una consecuencia sorprendente del axioma de elección. El interés en el principio de buen orden surge de que permite responder afirmativamente a la pregunta: ¿podemos siempre comparar las cardinalidades de cualquier par de conjuntos? Dentro de la teoría de la decisión, las relaciones de preferencia son herramientas fundamentales para entender y modelar las decisiones de los individuos. Una relación de preferencia sobre un conjunto de resultados X representa cómo un individuo clasifica estas opciones. Esta relación captura toda la información necesaria para describir las elecciones de un individuo basadas en sus gustos y aversiones. La preferencia estricta sugiere una elección clara del individuo, donde un resultado es favorecido sobre otro sin ambigüedad. La indiferencia refleja una situación en la cual el individuo no tiene una preferencia entre dos resultados. Para él, ambos resultados son igualmente deseables. La transitividad es una propiedad esencial para la coherencia en la toma de decisiones. Si un individuo prefiere el resultado X sobre Y, además se tiene que prefiere Y sobre Z. Entonces, lógicamente, debería preferir X sobre Z para mantener la coherencia en sus elecciones. Esta propiedad asegura que las preferencias del individuo no sean cíclicas ni contradictorias. La completitud a menudo se asocia con la idea de que un individuo racional debe tener una preferencia clara o indiferencia entre cualquier par de resultados. Sin embargo, esto puede ser menos intuitivo que la transitividad, ya que la racionalidad no necesariamente excluye la indecisión ocasional. La pregunta surge: ¿por qué no puede un individuo racional ser indeciso
de vez en cuando. ¿Acaso no puede un individuo encontrarse en situaciones donde la elección no es clara o donde la falta de información impide una preferencia definida? La completitud ignora estas situaciones posibles de indecisión, que pueden ser racionales y realistas. Los conjuntos de contorno superior e inferior representan, respectivamente, los conjuntos de alternativas que son consideradas al menos tan buenas como X, conjunto débil, o estrictamente mejores que X, conjunto estricto, y viceversa para los conjuntos de contorno inferior. La relación de preferencia de un agente es fundamental en economía y teoría de la decisión para representar las elecciones basadas en los gustos y aversiones. Sin embargo, trabajar directamente con relaciones de preferencia puede ser complicado, y es aquí donde las funciones de utilidad juegan un rol esencial. Es importante notar que una función de utilidad que representa una relación de preferencia no es única y está definida hasta una transformación monótona creciente. La representación de una relación de preferencia por una función de utilidad no es única, y que cualquier función de utilidad puede ser transformada por una función estrictamente creciente para obtener otra función de utilidad válida. Esto garantiza que para conjuntos contables, una relación de preferencia completa siempre se puede representar por alguna función de utilidad, lo que facilita el análisis matemático y la toma de decisiones. De esta manera, se extiende la noción de representabilidad a conjuntos que incluyen un subconjunto contable denso, lo que significa que se pueden usar funciones de utilidad para capturar las preferencias, incluso en conjuntos más grandes y complejos, siempre que exista suficiente densidad en términos de la relación de preferencia.